Hola, hola a todos, ¿cómo están? Qué emocionado estoy por este día, por este episodio especialmente. Si llegaste hasta acá, te recomiendo que te quedes porque hoy va a estar buenísimo este episodio. Con Bae hoy tenemos un invitado muy especial que es el pastor David Escarpeta. Pastor, bienvenidos a Bae, de verdad. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros, pastor. Para mí es un privilegio estar aquí contigo, Sebas, y bueno, un saludo súper especial a toda la audiencia, chévere. Sabes, te contaba que cuando hace un tiempito atrás subimos en las redes la cajita de preguntas, dijimos, hey, gente, ¿a quién le gustaría ver en Bae Podcast? Y habían varios cajitas que decían, el pastor David. Encima, lo loco fue que, bueno, nunca nos habíamos conocido, ¿verdad? Nunca habíamos hablado en persona, ni un contacto. No. Y yo dije, bueno, algún día capaz se va a dar, quién sabe. Y justo esas semanas conocí a David Hernández. Sí, David. Vino en Oklahoma, estuve conversando con él y me dice, sí, el pastor es mi pastor, dice. No puede ser, le digo. Mejor coincidencia no puede ser. Entonces, estoy seguro que es de Dios esto, pastor. Así que gracias por sacarte el tiempo para estar acá. No, gracias a ti por darme el honor y te felicito. Te felicito por lo que estás haciendo y a ti, a tu esposa, y felicidades por el bebé también. Espectacular, lindo. Estamos contentos. No, pues rico, aquí estamos para pasarla chévere, súper y también para pues poder bendecir a las personas que nos están escuchando. Sabes que el Bae Podcast, cuando lo empezamos con mi esposa, lo empezamos en la pandemia, en 2020, y lo empezamos en realidad como una prueba. Sí. Estábamos encerrados en el medio de la nada, en Oklahoma, en el campo, y estábamos hablando con mi esposa, ¿qué hacemos? Y se nos surgió la idea, hagamos un podcast. Muy bueno, dijimos, vamos a probar un episodio, lanzamos uno, después la gente, hey, suban otro, y lanzamos otro, y cuando nos dimos cuenta, Dios empezó a hacer milagros y todo, y hoy podemos ver cómo Dios paga la fidelidad, cómo Dios paga la constancia. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, yo sé que ustedes como iglesia, acá en Houston, están cumpliendo 16 sí. años. Ajá. Es mucho. Sí, es bastante. Y para vos, para cumplir tantos años, ¿qué significa para vos llegar a ese milestone, como se dice, 16 años? Sí, bueno, en realidad no sé en qué momento ha pasado tanto tiempo. Y bueno, también gracias por venirse hasta acá. Se vino hasta Houston, Estamos al lado. Nosotros, yo sé, pero igual es salir de tu ciudad. Pero bueno, en esa pregunta de 16 años, sí ha pasado el tiempo rápido, pero ha sido un proceso de aprendizaje, ha sido un proceso de mucha madurez. Cuando empezamos la congregación, yo tenía como 25 años, 25, 26 años, y la verdad que, fue un tiempo donde no tenía mucha experiencia, o sea, había cosas que no conocía, que no sabía. Empezamos con un grupito como de 20 personas, pero al mismo tiempo es esa emoción, esa aventura de empezar algo pues que nunca has experimentado antes en tu vida. Entonces, digamos que como tú dices, ese milestone ha sido como ese recorrido de aprender, de madurar, de equivocarse. Dios. ¿Te equivocaste algunas veces o no? No, sí me equivoqué, me sigo equivocando. Pero los errores antes eran como errores, ¿cómo te explico? Errores pues de inmadurez, ¿verdad? Y que uno después hace pero ¿cómo fue posible que hiciera eso? Pero ya ahora, después del tiempo, aunque te sigues equivocando, como que el margen de errores es menos, si se puede decir. No es de que no hay equivocaciones, sí las hay, pero no es un abismo tan grande como antes. Y también fue un periodo muy lindo, sobre todo de ver la gracia de Dios. Por eso la iglesia se llama Grace, porque realmente, Dios mío, es la gracia de Dios en todo lo que estamos haciendo. Es ver la gracia de Dios en cada proyecto que desarrollamos, es ver la gracia de Dios en cada ministerio que estamos levantando. Entonces sí, ha sido una jornada larga, pero aunque ha sido larga para mí, yo la veo como el fundamento de lo que se viene, ¿no? Y porque la vida en la iglesia a nivel de numérico ya no es como antes. O sea, antes, por ejemplo, tomaba mucho tiempo para que muchas iglesias crecieran. Ahora, en corto tiempo, muchas iglesias crecen en número y está espectacular, increíble. Sí. Pero también la vida espiritual y de madurez de una iglesia también yo la asocio como con la vida de una persona. Digamos que somos adolescentes, tenemos 16 años. No estoy diciendo que iglesias no pueden llegar a madurez a los 5 años o 6 años, pero si miras la vida de una iglesia ya a nivel espiritual, sí tiene mucho sentido comparativo con la edad que se tiene naturalmente. Claro, ¿Sí me explico? claro.
Tú puedes tener 3 años y wow, pum, y crecer impresionantemente, pero va a tomar tiempo, va a tomar años en que la iglesia madure, en que la iglesia aprenda los ciclos, en que la iglesia asimile los cambios. Entonces, bueno, pues... Es que me imagino que no debe ser lo mismo crecer en números, como vos decís, que crecer en madurez. Sí. Creo que son dos cosas muy distintas, Sí. porque vivimos en una generación, y hay que ser honestos, donde perseguimos más los números que el éxito. Total. O sea, yo, O el éxito son solo los números. claro, O se mide por los números. prefiero ser famoso que ser exitoso. Con tal de que la gente me vea y me aplauda, ya está bien. Sí. Y creo que también puede ser un peligro traerlo eso dentro de la iglesia, dentro de la fe, o hasta incluso dentro de mi misma fe espiritual, porque hoy es tan fácil demostrar algo que no somos. En las redes subo mi cafecito, mi Biblia, mi post diario de aquí mi versículo, pero en realidad adentro no está pasando nada. Y digo porque yo sé que vos también viajas mucho y cantás y vas dirigiendo alabanza en diferentes lugares, pero al mismo tiempo sos pastor local. Porque viste que a veces hay una gran diferencia entre ir a un lugar, ministrar y volver a tu casa y ya. Sí, terminaste tu labor. Sí. Hiciste. Pero es una gran diferencia ser un pastor wow. local. ¿Qué fue lo que tú aprendiste en estos 16 años como pastor local? ¿Qué fue lo que Dios te enseñó a ti como pastor en 16 años? Mira, si yo te puedo decir algo que yo he aprendido en este tiempo como pastor de una iglesia es apreciar más, por un lado, apreciar el cuerpo de Cristo, apreciar la iglesia como tal, pero por un lado, apreciar más el sacrificio de los pastores y de los líderes de las iglesias. Cuando uno no es pastor de una iglesia local, y no estoy diciendo que todos tienen que ser, claro, que todos los que cantan tienen que ser pastores, y todos los que van, no, pero sí tenemos que tener corazón pastoral, ojo. Aunque no necesariamente tienes que tener una iglesia local y tienes que desarrollar un ministerio pastoral, tienes que tener un corazón pastoral. Porque el que no tiene un corazón de pastor, aunque no sea pastor, le va a ser muy difícil tener empatía con la iglesia. Hacia los pastores primero y también con la iglesia. Entonces yo he aprendido a entender las luchas de los pastores, las crisis de los pastores. Entonces cuando yo voy a un lugar que no es mi iglesia, Dios me da una gracia para identificarme con ese pastor y yo les predico y les ministro como si fuera la mía. Y eso lo he aprendido en estos 16 años. Pero también del otro lado, en estos 16 años, he podido aprender y valorar más la iglesia como tal. Es decir, la gente. No ver a la gente como un número, porque hay personas que aman a las multitudes y odian a las personas. O sea, nos gustan las masas, pero no nos gusta que se nos acerquen. No nos gusta que tengo que orar por ti. O sea, y a veces como que después de, imagínate, en muchos lugares me pasa que después de que ministro la gente se me acerca, sí, una foto, que yo te sigo. Sí. Pero en muchos lugares la gente se me acerca y dice, por favor, ora por mí. Y tú sabes, eso lo valoro ahora más que antes. Que alguien venga y me diga, puedes orar por mí, a que me diga simplemente, ¿me puedes por favor tomar una foto? Entonces, ese tipo de cosas las vas valorando a medida que vas trabajando con la gente y te das cuenta que al final del día, nuestro llamado es la gente. Es decir, nuestro llamado es edificar la gente, bendecir a la gente, amar a la gente. Como dijo Pablo en 1 Corintios 3, hablando del amor, si yo hablo lengua, si yo hago esto, si yo hago cosas increíbles, pero no amo a la gente, pues no soy nadie, excepto lo que hice fue un show. Entonces, todo se resume en eso, en que he aprendido también no solamente que se transmite desde un stage, sino que lo más importante es lo que se transmite uno a uno. En el toque con la gente. Eso para mí ha sido... Es que eso es algo que hoy, si no somos cuidadosos, lo podemos perder. Podemos perder ese sentido de amar al que tengo sentado enfrente. Sí. ¿Y por qué digo? Porque yo sé que muchos de los que nos escuchan en VAE, tenemos mucha gente que es pastor local, el líder de alabanza, y no todos, como hablamos con David, no todos tienen una iglesia que luce y se ve como Hillsong, y con la masa de personas, y uno va a su iglesia y tenemos 20, 30 personas, y una vez es como siente que esos periodos no son tan importantes, como que estamos apuntando allá cuando a veces nos damos cuenta que Dios te está queriendo enseñar algo aquí, para que después allá tú puedas valorar eso. Y digo porque, viste que después del COVID,
cuando pasó todo lo del COVID y se cerró todo, yo creo que fue un gran cambio en la iglesia global, en el cuerpo de Cristo. Nosotros que estamos en Oklahoma, hay una iglesia muy conocida que se llama Life Church. Sí, claro, Craig Rochelle. De Craig Rochelle. Increíble. Yo estuve, está a 10 minutos de casa, está la main church. Y fuimos con mi esposa, uno de los primeros cultos cuando ellos empezaron a reunir gente. Creo que ese día, no sé si no se estaba grabando, era solo para la local. Y el pastor en un momento dice a la gente, sacó una estadística de que estaban asustados la cantidad de personas que dejaron de asistir Increíble. a la iglesia. Y el pastor sacó atrás una imagen y empezó, miren, así estábamos, así estamos. Y dijo, ¿qué pasa, iglesia? Y con mi esposa nos estábamos mirando y dijimos, Señor. Wow. ¿Y por qué te digo esto? Porque hoy tenemos una variedad tan grande de pastores, músicos, predicadores online en la palma de nuestra mano, donde tranquilamente me decía, a mí me gusta cómo predica el pastor David, yo le voy a escuchar a él y también me gusta un poquito de aquel y un poquito de aquel y sacamos un poco de todo y nos damos cuenta que no estamos plantados en ningún lugar. ¿Crees que esto es peligroso o no? Yo pienso que no es peligroso, es muy peligroso. Ok. Porque está conectado mucho a lo que estábamos hablando ahorita, antes de que trajeras esa pregunta, y está perfectamente relacionado, y sé que eres un crack relacionando cosas, ya me di cuenta. Y tiene que ver con la comunidad. Tiene que ver con la importancia de la comunidad. Y para responderte esa pregunta empiezo mencionando lo que tú dijiste. Que es más fácil, bueno, wow, ver la iglesia X que tiene un gran performance y que tiene un stage increíble, que tiene unas pantallas increíbles, que tiene un pastor increíble. Y cuando voy a mi iglesia donde no hay eso, y yo digo, ya no quiero volver, mejor me quedo en la comunidad de mi casa. Claro, viendo esto que quiero ver. Ojo, o prefiero ver este pastor ungido, porque él tiene la unción. Él tiene la unción, está sobre él. Y cuando yo lo escucho, entonces me pone la piel y eso, mejor dicho, tiembla. Y cuando llego a mi iglesia, encuentro a mi pastor y algunos pastorcitos, pobrecito, que ahí está, que si fuera ungido como el que yo sigo en las redes. Te voy a decir algo. Hay dos grupos de personas que abandonaron las iglesias en este tiempo de pandemia. Uno son las personas que se fueron al mundo. O que se enfriaron en su fe. Se perdieron. Sí. Pero no son el mayor porcentaje. No. El mayor porcentaje de personas que dejaron de congregarse es porque ya empezaron a alimentarse de otros ministerios y la iglesia donde estaban no les era suficiente. Porque empezaron a caer en esto que te estoy diciendo. Prefiero ese pastor ungido que me bendice más en mi casa que el pastorcito que tengo ahí en mi iglesia. Y lo digo con todo respeto, no son pastorcitos, pero es la manera en que ellos lo ven, o lo vemos, pastorcito. Entonces prefiero estar allí. Y caímos en esa trampa. Y estamos perdiendo dos cosas súper importantes al no ir a una iglesia en presencial. Primero, la comunión. La comunión. El Señor no nos dijo a través del apóstol Pablo, no dejen de conectarse como algunos tienen por costumbre. No, él dijo, no dejen de congregarse. Congregarse, claro. Entonces, el congregarse, ¿para qué yo me congrego en una iglesia? Claro. Y yo necesito ser parte de una comunidad. Porque si yo no soy en una comunidad, entonces soy una rueda suelta que está por ahí. Claro. Entonces, al conectarme en una comunidad, yo entiendo que es un principio tan poderoso que estoy unido con un cuerpo. Claro, que soy parte de... Que soy parte de... Entonces, claro, es más fácil quedarme en mi casa. No, pues yo estoy conectado y aquí siento si en mi sala algo pasa, el Señor se manifiesta y yo no necesito la demás gente. No, yo te digo, sí necesitas conectarte. Wow. Por conectarte no me refiero online, necesitas conectarte con otro, necesitas conectarte con alguien dentro de una comunidad. Claro. Ese es el valor que hemos perdido. Mira la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía grandes hombres de Dios, predicadores y pero lo más que resalta el libro de los Hechos es que estaban en comunidad. Y eso es algo que el enemigo ha traído a la iglesia y le ha metido como una inyección de adormecimiento, donde dejamos de unirnos en comunidad. En muchos lugares ya no son comunidad. Por más que me digas, no, somos la comunidad online.
No, si no estamos en cuerpo presente, no puede haber una comunidad completa. No estoy diciendo que las iglesias online, no sé, nosotros tenemos iglesias online, o sea, no me estoy diciendo harakiri a mí mismo, pero lo que te estoy diciendo es que si no tenemos comunión los unos con los otros, de estar de estar unidos en comunidad, estamos perdiendo una oportunidad de oro. Y no solo eso, sino que estamos divididos, estamos completamente fragmentados. Pero lo otro, ojo con esto, es que al no congregarme me estoy perdiendo de un valor tan increíble que se llama la formación. La formación mía. La formación, Sebastián, no se da online. Claro. La formación no se puede dar virtual, porque la formación, y estoy hablando de formación de carácter, se da en el convivio, se da en el convivir con los demás. Por ejemplo, el libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, creo capítulo 4, habla de que Eliseo y los hijos de los profetas vivían juntos. Sí. Y el lugar donde crecieron, que el lugar les quedó pequeño. Y tuvieron problemas, tuvieron desafíos. Claro. Algunos el cabezón ese tiró el hacha. Yo no sé, que no era experto en construcción, pero ahí estaba el profeta con ellos. Ellos le dijeron, ven con nosotros. Y ellos no le dijeron, ¿sabes qué? Tranquilo, ve que nosotros nos conectamos online. Si hubieran conectado online, ¿cómo les saca el hacha del agua? Porque Claro. estaba con ellos. Ellos crecieron juntos. Vamos al Nuevo Testamento, Jesucristo con sus discípulos. Él no les dijo, vayan y tenemos una reunión cada semana a ver cómo les va. No, estaban conviviendo juntos. ¿Pero por qué? Porque necesitaban ser formados. Claro. ¿Qué está pasando con esta generación de cristianos? Y no me refiero a esta generación de cristianos solamente con los jóvenes, porque también los viejos les pasa. Sí. No queremos ser formados. No queremos que nos formen. No queremos que nos... Claro. Menos proceso, mejor. Entre menos proceso, mejor. Entre menos fricciones hayan. Menos fricción, esa es la palabra. Y sabes que la fricción es súper, hiper, mega necesaria. Porque sin fricción no hay crecimiento. ¿Y no? El libro de Eclesiastés nos dice que el hierro con hierro se afila. Y así el Ahí hombre está. con el hombre. Entonces, este hierro va a ser bien afilado a menos que venga otro hierro y hagan fricción. Este hombre no va a madurar con este hombre a menos de que no sean afilados y hagan fricción juntos. ¿Cómo van a hacer fricción? A través de ¿Cómo va a haber fricción en la vida de uno? ¿Cómo va a haber crecimiento? Claro. Guiando a un predicador desde mi casa, nunca me voy a formar. Voy a terminar siendo un cristiano, y con todo respeto lo voy a decir, ¿verdad? Obeso espiritualmente, sentado en una silla, pero sin capacidad de movilizarme. De dar. Y estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia está tan obesa por estar consumiendo tanto, que ha perdido la habilidad de movilización. De movilización. Claro. Entonces, eso es una de las grandes cosas que para mí, digamos, yo digo, no, necesitas congregarte. Y sabes que el valor de mi congregación, el valor de yo hacer parte de una comunidad, es que me formen, que me corrijan. Eso es una belleza. Claro, que alguien te diga, hey, bro, esto. O sea, y que pueda vivir con los demás, y que vean que me enojé, y que veas que te enojaste, pero que estoy creciendo, que mañana soy mejor, que el próximo año ya entre en un grado de madurez. No simplemente me senté acá en mi casa porque me encanta este predicador, porque me bendicen tanto sus prédicas. Escúchame, tú me puedes escuchar a mí, y chévere, por favor, gracias, sígueme escuchando, por favor. Sí, por favor. No estoy diciendo que tampoco veas a nadie, porque hay un balance. O sea, claro. Yo me alimento de grandes maestros también, que los veo virtual. No, a lo mejor algunos de ellos nunca los voy a conocer. Claro. Primero porque algunos ya se fueron con el Señor. Igual. Y otros porque pues no los voy a... Pero sin que fuera de mí, si no estuviera en contacto con otras personas, ¿no? Imagínate que el mismo Pablo y el mismo Pedro, teniendo un carácter tan terrible, ellos tuvieron un roce. Tuvieron un roce, sí. Cuando Pablo le dice a Pedro, no seas hipócrita, y se lo dice Sí. a todo el mundo. Pedro, Dios mío, no le digas eso a Pedro. Pero Pedro necesitaba ser enseñado en eso. Si Pedro se queda en la sala de su casa, no hubiera tenido eso. ¿Y no? ¿Qué pasó con Pedro y con Pablo y Bernabé? Tuvieron también un roce. En el primer viaje misionero se trajeron a Marcos, y Marcos dijo, no, ¿sabes qué? A medio camino los dejó botados, se fue. Y ya en el segundo viaje misionero, Bernabé quería traérselo de vuelta, y Pablo le dijo, a ese flojo no lo traen ni por nada, como decimos en Colombia, ni por el berraco me lo trae. No, que sácalo. No,
que no, yo sí lo traigo, que no lo traigo, que sí lo traigo. Y una pelea entre ellos, una fricción y fue tan fuerte que, ¿sabes qué? Agarra tu viajecito misionero y yo me hago otro viajecito y es separado. Pero años después, Pablo está en prisión escribiéndole a Timoteo diciendo, ¿sabes qué? Tráeme a Marcos, el mismo que deseché, lo necesito ahora. Pero si no hubiera habido convivio, si no hubieras estado juntos, ese tipo de cosas no se hubieran dado en su crecimiento. Entonces, clave para mí. No sé cómo anotar todo esto, lo que acabas de decir, pero cuando hablaba se me venía esto. Imagínate que en un matrimonio, a la primera pelea, terminamos. Sí. O sea, yo creo que lo que hace fuerte un matrimonio es eso, que hay fricción, pero hay sí, y hoy vemos esto, ¿verdad? Que yo voy a la iglesia, me ofendió a la hermanita, ya sabes que voy a cambiar de iglesia. Total. Y voy a ir allá, y también te va a ofender, y también... Ahora, ¿tú crees que podemos ser parte de una iglesia, ir a una iglesia, sin ser parte de la iglesia? Porque también yo creo que se está viendo mucho eso. Vamos a una iglesia todos los domingos, pero aún así no estamos siendo parte de la iglesia. Fíjate que la palabra dice en el libro de los Hechos que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entiendo yo entonces que hay personas que están dentro de la iglesia que todavía no son salvos. Entonces, al asistir hay que empezar por el derecho. El asistir a una iglesia no me hace salvo. Claro. Entonces, si no soy salvo, no voy a tener la necesidad. Esto es una pregunta increíble que me deja a mí una incógnita así grandísima. Ok. El no quererme conectar con el cuerpo de Cristo será entonces que es una señal de que no soy salvo. Porque es que es imposible, para mí, bíblicamente es imposible que alguien que no sea salvo y haga parte de la familia de Dios no quiera estar en la familia de Dios. Y es el Espíritu Santo dentro de uno el mismo que te dice, eres parte de esto. ¿Será entonces que aquellos que no quieren conectarse, será que son simpatizantes? Pensando que son creyentes. Es una pregunta que tengo. No estoy diciendo que yo tengo la razón, pero es tipo de preguntas que son válidas hacerlas para empezar a procesar primero a nivel personal, o sea, reflexionar sobre mí. Sí, o sea, que yo no me quiero conectar con la iglesia. ¿Por qué no me quiero conectar con la iglesia? ¿Por qué no se me da la gana? ¿Y por qué no se me da la gana? ¿Será que soy alguien que simplemente simpatizo con la iglesia? Que llego y digo, ¿sabes qué? Predícame el mensaje y me voy. Y me voy. Eso es un peligro porque es cierto, a mí me gusta mucho ir, sentarme, escuchar a mi pastor, predica increíble la alabanza, pero cuando llega el momento de comprometerme con un grupo pequeño, cuando llega el momento de tengo que orar por alguien, o sea, cuando tengo que salir de mi zona de confort, como que digo... Y también hay un grupo de personas que son salvas, no estamos diciendo que no van a ir al cielo, que se van para el infierno, hay un grupo de simpatizantes que no son salvos, les gusta, pero no cambian. O sea, chévere el mensaje, me encanta, pero yo sigo mi vida como se me da la gana. Hay otro grupo que sí son salvos, o sea, realmente han cambiado, aman al Señor, pero no son discípulos. Entonces ya los que son discípulos son personas que ya dicen, ¿sabes qué? Yo voy a seguir a Cristo. Más profundo. Exactamente, yo voy a comprometerme, voy a tomar mi cruz y voy a caminar hacia adelante, ¿no? Y esos que son discípulos sí, realmente... Y Jesucristo fue muy claro en llamarnos a nosotros en hacer discípulos. Nota esto. Se usa mucho la frase hacer iglesia, hacer iglesia, hacer iglesia. Ojo con lo que te voy a decir. Esa frase está muy de moda. Vamos a hacer iglesia. Vamos a hacer iglesia. Hagamos iglesia. Lo cual sí es bíblico. Vamos a hacer iglesia. O sea, no, posible que no. Iglesia. O sea, vamos a convivir juntos. Pero ojo. Hemos caído en la convivencia, pero no hemos caído en el desarrollo. No hemos llegado al desarrollo de discípulos. La convivencia no es suficiente. Claro. ¿Por qué, Sebastián? Si la convivencia no nos lleva a ser discípulos, terminamos siendo un club. Y no nos diferenciamos en nada en otros clubes que hay afuera. Solamente que aquí cantamos, chévere, adoramos, levantamos la mano. Pero la diferencia es en intencionalmente marcar en hacer discípulos. Y ¿sabes qué? Te digo esto. No es culpa de la gente. No es culpa de la gente. No es culpa de la gente en la medida en que nosotros como líderes y pastores somos los que le tiramos la visión a la gente. Y una iglesia que se vuelca al discipulado a través de las relaciones, tarde que temprano, la gente empieza a activarse
en el discipulado. Entonces, la gente no se quiere conectar a la iglesia. No será porque desde nosotros como pastores no estamos siendo intencionales en atraerlos a través de un discipulado relacional, sino simplemente estamos diciendo, ven y sirve, conéctate para servir. Y la gente viene y sabe hacer las cosas, pero no son formados en un discipulado. Entonces yo pienso que si nosotros, siempre va a haber gente que no va a querer. Eso va a ser inevitable, porque a Jesús le pasó. A ver, a Jesús un rico le dijo, ¿sabes qué? No, tengo más plata y ¿sabes qué? O sea, Jesucristo... El 13, ese pudo haber sido el 13, ¿eh? Sí, no, pero no solo fue un rico. Acuérdate cuando les alimentó la boca a más de 10,000 personas y después les dijo, el que no come de mi carne no es digno de mí. Y en ese momento, esos 10,000 se le fueron. Él perdió una iglesia en 5 minutos. O sea, imagínate lo que cuesta construir una iglesia de 10,000. Para que los digas, ¿sabes qué? Hasta aquí voy, ya renuncio a la iglesia, me voy para otra congregación. Y los discípulos vienen y le dicen, Señor, se te fueron. Se te fueron. Y él los mira y les dice, ¿y qué? ¿Y si ustedes se quieren ir? Váyanse también. Y Pedro le dice, no, ¿a quién iremos? Porque tú tienes palabras de vida. Cuando tenemos palabras de vida, claro, a la gente, eso cambia todo. Ahora, pastor, hay un versículo y lo quiero leer para que lo podamos tener un poco. Y quiero que me digas lo que tú crees con este versículo, que para mí es uno de los más fuertes, que está en 2 de Timoteo 4, versículo 3. Y dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. O sea, eso ya está pasando, estamos acumulando. Ahora, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. ¿Vos cómo entendés con lo que Pablo estaba tratando de decir acá, comezón de oído? ¿Qué es el comezón de oído? Bueno, hay diferentes maneras de verlo, esa palabra comezón. A mí me ha dado comezón, no sé si te ha dado comezón alguna vez. Pero en el griego original la palabra netzo, que significa cosquilleo. Ok. Cosquilleo, o sea, esa es la palabra comezón. Es un cosquilleo que te da en el codo. Entonces, por ejemplo, ay, qué cosa horrible, por ejemplo, que me ha dado, no sé si te ha pasado, que estás en una reunión en público y los dedos de los pies te empiezan a dar. Sí. Entonces, No, es feo. ¿qué te provoca? Botar. Te quieres sacar esa parte. Armas, cerrar la media, cerrar sobre todo en esas partes del cuerpo, que son otras partes. Donde no va el sol. Y que no puedes rascártelas, pero te da un cosquillo. Eso es comezón. Ok. Esa es la palabra comezón, cosquilleo. Pero lo que me llama la atención es que lo relacionan con el oír. Es decir, el comezón lo relaciona con el oír y el oír lo relaciona con la concupiscencia, los deseos que hay en la gente. Sí, el deseo personal. Conforme a sus... Que el deseo no es un deseo por Dios, es un deseo personal que está movido por mi naturaleza pecaminosa. Ojo, que no necesariamente estamos hablando de adulterio. Sí, claro. De fornicación. Estamos hablando de orgullo. Estamos hablando de llenar el tanque del egocentrismo. Entonces, ojo, él dice, cosquilleo de oír, que la raíz es la jalado o alimentado por mis propios deseos que no son de Dios. Entonces, como esos deseos que no son de Dios producen ese cosquilleo de oír, esas ganas de oír. Entonces, lo que significa eso es un desespero, como cuando uno tiene ganas de rascarse, de escuchar algo que alimente mi concupiscencia, mi ego. Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y eso es lo que muchas veces vivimos en esta generación. ¿Cómo yo me doy cuenta que tengo comezón de oír? Ojo, cuando busco escuchar algo que yo quiero escuchar. Cuando me desespero por escuchar algo que me gusta. Ay, Señor. Y que yo pienso que es lo que yo... Que va de acuerdo en lo que yo creo, en lo que yo pienso. Sí, eso. O a lo que me gusta. Entonces empiezo a buscar. Necesito paz para el alma. Paz. Predicaciones de paz. Ahí está. Como son predicaciones de... Y cuando realmente lo que Dios me está llamando es a una vida disciplinada, de transformación completa, que no solamente alimente mi tanque
del gran Y de yuca y O, mi gran yo. Entonces, ¿qué pasa? Se junta la gente que tiene comezón de oír por sus deseos con los que alimentan esos deseos. Claro. Entonces acumulan, lo que dijiste tú, acumulan ¿qué? Maestros, ¿no? Maestros, claro. Entonces lo que quiero decir es de que tengo una gran cantidad de maestros que me tiran mitos y me tiran historias lindas que cuando me da comezón otra vez, No voy a ir. voy. Y cuando me da comezón, voy. Pero no tengo una vida disciplinada de estudio de la palabra. Ahí está. El primero. No tengo una vida donde realmente me abro a que la palabra me corrija, me transforme. No tengo una relación con el libro. Tengo una relación con los que hablan del libro. Que no hay libro en su palabra. Sí, exacto. Y que no hay libro en su vocabulario. Entonces me es más fácil escuchar a alguien que me dice, ¿sabes qué? Yo siento esto, yo siento esto, yo siento aquello. Entonces, qué lindo, ay, me siento tan, ay, Tan amado. Ok, pero en 5 días estás otra vez así. O sea que ahí hay algo que... Claro. Porque incluso hoy es mucho más fácil acumular maestros. Sí, No tenemos que ni siquiera salir de la casa. mucho. Y esto también puede llevar al tema de que a veces creemos que todos los que predican la Biblia. Pero hay muchos que también pueden predicar sin Biblia. Donde podemos, sin darnos cuenta, todos los mensajes que estamos escuchando son mensajes apuntando a mí. Sí, Entonces empieza a salir esto de, ¿saben? No me gusta lo que habló el pastor hoy, estaba un poco, no sé si se amaneció enojado, ¿qué? Porque estaba... Y como que empezamos que pensar que las prédicas, los mensajes se tratan de que me tiene que hacer sentir bien a mí, cuando nunca se trató de nosotros, cuando nunca se trató de que la palabra nos construya. Sí. Pues como me llamó mucho la atención porque vos decías hoy que necesitamos roce, ¿verdad? sí, Y viste que a esta generación se le conoce como la generación de cristal. sí. Y yo creo que gran parte de que somos de cristales es por eso, porque hay una generación que estamos atrás de esto. Entonces, fuera y dentro de la iglesia no hay roce, No, ni fuera ni dentro. Entonces eso provoca de que cuando alguien viene y predica un mensaje que está basado en la Biblia, pero está muy confrontativo, ya claro, no sé si me conviene este lugar aquí, claro. ¿verdad? Entonces, si hablamos de la comezón de oídos, ¿cuál tú crees que debe ser nuestra actitud al ir a una iglesia? Aunque si hay momentos que no me gusta, digamos, no me gusta el mensaje, ¿cuál debe ser la actitud de alguien cuando yo voy a una iglesia? Estoy hablando específicamente a lo que es predicado. ¿Debo ir esperando que me complazca a mí, esperando... ¿Cuál es la actitud al asistir a una iglesia? Sí, bueno, te lo respondo rapidito de 2 direcciones. Lo primero, desde los que comunicamos. Sí. Hay 3, yo lo saco en 3 grupos grandes. Primero, los que predican la escritura. Ojo, predican la escritura. Otro, los que predican de la escritura. Y 3, los que no predican la escritura. Ok, entonces, sacamos el grupo de los que no predican la escritura, pueden ser mitos, Claro. historias, o fábulas, o lo que quieran. Sí. Ya sabemos de qué, o cuentos, o chistes, Sí. lo que llaman. El segundo grupo, que es la gran mayoría, los que predican de la escritura, o sea, que traen un texto de la Biblia, chévere, pero acomodan todo. Entonces son sus pensamientos, como alguien que se está apoyando en un bastón para poder caminar, son los que predican de la escritura. Pero el bastón es la escritura y ellos mismos son sus ideas. Yo tengo una idea, necesito solo un versículo que apoye la Más idea o que menos tengo para que se vea que sea sí, bíblico. la Biblia. O sea, en algún punto tengo que mencionar la escritura para que la gente no diga, este no abre la Biblia. Entonces digo, mejor la abro. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy apoyando Claro. mis ideas, que pueden ser bonitas, no es claro, no. Pero Sí. no necesariamente es la escritura, porque ese tipo de predicaciones no cambian a la gente. Las motivan, sí. Sí. Las inspiran, pueden inspirarlas, y hay muchas inspiraciones, y son muy buenos motivadores. Pueden hacerlos llorar, claro. Sí, Yo he llorado con un pollito, o sea, pero Dios dice, mi palabra es la que no vuelve vacía. Mi
Claro, no la nuez. no la tuya. Entonces, creo que Dios nos llama a nosotros como comunicadores. Cuando digo comunicadores de la palabra de Dios, ¿no? Es no a predicar de la escritura, no mucho menos predicar nada de escritura, sino a predicar la escritura. Y sabes que en ese proceso para predicar la escritura necesitamos morir al ego. ¿Por qué morir al ego? Porque cuando yo estoy preparando mis mensajes, mis ideas brotan como... La creatividad me brota, me fluye. Pero cuando me encuentro con el libro, yo tengo que morir a lo que tú quieres. Y eso es un proceso como predicador aprendí. A morir para, escucha esto, volverme un repetidor de lo que Dios ya dijo. Pero no nos gusta repetir, porque no suena wow, porque no. Claro, La gente quiere escuchar algo nuevo. Porque la gente quiere escuchar algo que wow, que diga wow. Entonces, ¿qué mensaje le traigo a la gente? Y ahora sí que tengo, ¿de qué cosa hablo? Necesito algo que que les rompa la cabeza, algo que les quite la peluca, algo que los deje locos. Hasta que Dios me dijo, hey, tu trabajo no es comunicar. O sea, técnicamente sí es comunicar, pero no es comunicar. Tu trabajo es repetir. Y yo dije, espérate, ¿cómo? Repite lo que yo ya les dije. Claro. Eso me quitó a mí un peso. Y ahora entonces la fuente dejó de ser mis ideas. Que vi un perrito y ya salió un mensaje que... Escucha, porque no estoy matando la creatividad. No, claro, no, yo sé. Sino que me voy al libro y empiezo a ver lo que Dios habló De ahí. y está hablando. Y una vez ya lo tengo claro, que es repetir eso, uso entonces la investigación, la profundización. Claro. Y ahí, cuando tienes la investigación, la profundización, la correcta interpretación, se llama hermenéutica y exégesis. Ahí uso la creatividad. Entonces la creatividad no la uso, ojo con esto, la creatividad no la uso para interpretar. La creatividad la uso para comunicar. Claro. Que es diferente. Entonces ahí cuando la creatividad la uso para comunicar, estoy comunicando la palabra, pero la estoy comunicando de una manera creativa para que el oyente la pueda entender, porque esta generación necesita escuchar la escritura. No nuestra palabra. Claro, de un lado necesitan escuchar la escritura, pero del otro lado necesitan escuchar la escritura aplicada, Claro. llamativa, sin perder la esencia, pero que digan, wow, o sea, por eso yo uso muchas ilustraciones, uso mucho a la gente, uso muchas cosas. Claro, tampoco estás diciendo pararse, abrir la Biblia y leer en un que sea claro. Y hay gente que sí tiene oído para eso, de verdad, sí. ¿No? Y para serte honesto, los maestros que yo escucho son así. Yo no escucho predicadores, Sebas, yo yo escucho maestros que tú te quedarías escuchando los 10 minutos y ya te cae. Pero mi oído ya se afiló a ellos, mi cerebro ya se afiló. Pero el 99% de la iglesia no. Entonces a ellos hay que ayudarles a ellos, porque también desde el otro lado hay otra desconexión total. No, es que si no aprenden a escuchar la palabra, pues no van a creer. Les estamos dando con un valor cuando los que están abajo dicen, hermano, de lo que hablas te entiendo el 5%, porque el 99% no te entiende tus palabras ni tu léxico ni tu lenguaje. Entonces, es decir lo mismo. Es decir la escritura, pero es decir lo mismo, pero es decirlo de maneras diferentes, ¿no? Y perdona que me demore en esto, pero la segunda es de parte mía, como oidor, como escucha. Entender lo que dice la escritura, que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si voy a un lugar donde mi fe no es alimentada, ¿cuál mi fe? Tú puedes. No me refiero a esa fe. Me refiero a que tú todo lo puedes, tú eres increíble, vamos, nadie mejor que tú, vamos, vas a comer al mundo. Eso no es fe, eso es motivación. Y la motivación alcanza por un poquito después ya, pero la motivación transforma. La motivación puede lograr ciertos resultados instantáneos, pero no transforma por dentro. Es la palabra de Dios. La fe me refiero a pistis. Es la palabra fidelidad. ¿Cómo yo puedo
¿Y cómo yo puedo mejorar y crecer en mi fidelidad hacia Cristo en medio de tiempos tan difíciles? Cuando voy a un lugar donde el menú que recibo nutre mi fe. Entonces yo le digo a la gente antes que ir con un corazón, ojo con lo que voy a decir, antes que ir con un corazón abierto, mira bien dónde estás yendo. Claro. Empezar por ahí, porque si yo les digo, no, vayan con un corazón abierto, pero están yendo a escuchar fábulas, entonces no aplica. Ahora, no es que te vuelvas como que... No, mano, no hay, ante todo la humildad. Pero en humildad de corazón, ¿sabes qué? Sí, este lugar, a lo mejor el pastor no es wow, pero ¿sabes? Él está alimentando mi fe, y creciendo mi fe. Madurando. Llega un momento en que tu oído empieza a afilarse, tu corazón empieza a afilarse, que tú mismo dices, wow. Y esto es súper importante. Ve con un corazón abierto, ve con una mente abierta. No dejes la cabeza fuera de la iglesia. Charleston, uno de los reformadores, dijo, cuando entres a la iglesia, eso hace el siglo anterior, que la gente traía sombreros, los dejaba colgados afuera. Sí. Cuando entres a la iglesia, deja el sombrero afuera, pero no la cabeza. Entra con la cabeza al templo. Y eso yo le diría a usted, no solamente tengo un corazón abierto, entra con la cabeza. Claro. Por eso no hay transformación, Sebastián, porque la gente vive momentos tan lindos, los sentí, los emocioné, tal. Pero cuando sale del servicio, se pone la cabeza otra vez que la dejó afuera y sigue viviendo la vida que ha vivido siempre. Entonces, no solo abre el corazón, entra con la cabeza. Y no solo eso, esto es súper importante. No te vuelvas en un cristiano dependiente del pastor o de todo lo que se está en el púlpito. Es que necesito ir a la iglesia para alimentarme para toda mi semana y fortalecer mi semana. No, lo que va a hacer en la iglesia es para que te den un mapa de ruta y sobre esa ruta tú mismo, con la palabra, construyes tu fe, edificas tu fe. Entonces ahí es donde vas a ver un crecimiento. No porque el pastor me da todo. Imagínate que yo te dijera, Sebas, te invito a comer hoy. Sí, claro, pero la comida que te voy a dar hoy es para todas. Te voy a meter todo el arroz que pueda y todo el pollo que pueda hoy. Para toda la semana. Y te espero de 8 días para también meterte toda la comida. Claro. Tú me vas a decir, no, pastor, ¿qué te pasa? O sea, dame comida normal, pero ahorita en la noche voy a volver a comer y mañana voy a volver a comer y mañana a la tarde. Así mismo es. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, eso es súper importante. Tú mismo construyas tu fe a través de una relación con la palabra. Porque al pensar esto, yo no puedo esperar crecimiento espiritual en mi vida solo escuchando la del pastor el domingo. Entonces, hace poco escuché esto de alguien que me decía que él sentía que estaba viviendo una vida de pecado por causa de que en su iglesia la enseñanza no era muy buena, entonces no le llenaba mucho. Y se ve mucho eso, ¿no? De que en mi iglesia es como que no hay mucho, entonces... Echarle la culpa a la iglesia, echarle la culpa al pastor. Cuando es nuestra culpa, es nuestra causa que tenemos que alimentarnos, buscar, volver a la Biblia de nuevo. Y digo esto porque, y ya para ir cerrando, yo sé que se está levantando, y yo creo esto, como como con mi esposa, creemos que esta es la generación que va a haber uno de los mayores avivamientos. Total. Que se vio. Yo creo que esta es la generación que va a haber un mover de Dios increíble, en la generación que va a haber hasta incluso, no sé, la venida de Cristo sería tan lindo. Wow. Pero, ¿cómo vos ves a la futura generación? Porque obviamente va a llegar un momento que vas a tener, como se dice, los famosos, colgar los guantes, ¿verdad? Y ¿cómo vos ves a la futura generación y cómo te gustaría verle capaz a tus hijas y a la gente que tú estás discipulando que sigan adelante? ¿Qué es lo que tú quieres ver en él? Yo veo una generación con dos complementos en este tiempo y estoy totalmente de acuerdo contigo que esta generación es la que vamos a vivir un avivamiento de los más grandes, si no es el más grande que vamos a vivir. Uh-huh. Veo una generación avivada en el espíritu, pero no emocionalista. Ok. No sé si me hago entender. Perfecto. Veo una generación avivada, pero no arrastrada por las emociones. Claro. Porque ese es el problema de las generaciones anteriores. Sí. Vimos una generación que, wow, o sea, cayeron bajo el espíritu y yo creo en eso. Sí, con todo respeto al que no lo crea. Yo creo en el mover del espíritu. Obvio. Yo creo en hablar en lenguas. Yo creo en eso. Yo creo y lo practico firmemente. Yo creo en la liberación. Yo creo en la guerra espiritual. Pero el problema de las generaciones que vivieron avivamientos pasados es que no provocaron reformas.
La razón por la cual no se provocó la reforma es porque ese avivamiento fue amalgamado con una cantidad de emociones en vez de conocimiento de Cristo. Claro. ¿Cómo se dio la reforma? La reforma no se dio por gritos, se dio por conocer a Cristo. Claro. Conocer la verdad. Sí, conocer la verdad de Cristo. Entonces, yo veo una generación avivada. Yo no veo una generación con una Biblia así grande debajo del brazo siéntate aquí y seca, que no ora, que no gana almas, que no sirve, que solo critica. No. Esa generación que ahora hasta eso ya va a pasar. Pero veo una generación avivada en el espíritu. Con entendimiento. Sí, pero despierta, o sea, con pasión, con llama. Veo una generación así. Pero veo una generación con conocimiento. Veo una generación con un conocimiento de Cristo tan fuerte que eso no los va a arrastrar a ser emocionalistas. Y eso realmente es lo que va a provocar una reforma. Entonces, esa es la generación que estoy viendo en este tiempo y estoy emocionado de verla, que así la veremos. Veo una generación capacitada, una generación preparada, veo una generación fresca, veo una generación que no es religiosa, veo una generación que es relevante. Que no cuadra la... Sí, veo una generación que no tiene broma, o sea, que no está peleando por cosas que si te pusiste aquí, que si te pusiste allá, que si falda, que si pantalón. Yo no veo una generación que se enfrasca en eso, veo una generación que va más allá. Esa es la generación que estoy viendo y me apasiona. Wow, ojalá. Y ¿sabes por qué digo? Porque yo no sé si te diste cuenta, pero hoy en los jóvenes, como hace 50, 60 años atrás, por ejemplo, el ateísmo y cosas así, no es un desafío que tenemos. Uy, los jóvenes son todos ateos. Porque si tú preguntas a gente jóvenes que no van a la iglesia, que no son cristianos, creen en Dios o creen en un poder que hay arriba. Sí. O sea que por eso yo creo que es una generación que tiene hambre. Sí. Y que tiene esa hambre de gloria. Sí, impresionante. Y qué importante todo lo que tú nos hablaste, porque creo que eso nos ayuda a capacitarnos y prepararnos para esa reforma. Chévere. Y necesitamos gente así como tú y como tantos otros que creo que están pasando la posta. Porque ¿qué posta vamos a agarrar si nadie nos pasa también? Sí, claro. Entonces, pastor, de verdad, gracias por tomarte este tiempo con nosotros. Le apreciamos mucho. Gracias. Te felicito por llevar un podcast que no solamente motiva, sino que realmente quiere transformar el corazón y la mente de la gente a través de la palabra. Y súper, es un privilegio. Ojalá tengamos más oportunidades de hacer más. No, claro que sí, pastor. Así que gracias a todos también por lo que nos estuvieron escuchando hasta acá. Yo te animo a que compartas este video con tus amigos, con tu familia. Hasta si lo podés ver 2 veces, míralo 2 veces. Porque tanta información. Así que gracias por estar en Vibe Podcast. Los bendecimos, los mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.